Bueno, muy bien. Nuevamente, chicos, una bienvenidas a estas cipas de curso que vamos a estar trabajando. Los dejo entonces con el ingeniero José Fernando Ibarra, quien va a estar con ustedes en estas cipas. ¿Listo, ingeniero José? Listo, muy buenas tardes. Muchas gracias por esa introducción. Antes de iniciar, quisiera confirmar, ¿me escuchan bien? ¿Se ve la presentación? Sí, profe, sí se ve bien. Correcto. Listo, muchas gracias a ustedes entonces por esa retroalimentación. Muy importante en estos espacios de interacción virtual. En primera instancia voy a pedir un poquito disculpas si me ven como volteando, es que trabajo siempre las dos pantallas, porque me gusta estar muy pendiente del chat, que es como la primera herramienta para poder interactuar en este tipo de espacios. Y voy a hacer justamente la invitación a que en cualquier momento de la charla en el cual ustedes tengan alguna inquietud, alguna pregunta o algo por comentar o quieran participar de alguna forma, lo pueden hacer por el chat, por el micrófono, pero que se sientan un poco más libres, porque la idea de este espacio sincrónico es poder interactuar de manera más directa en esta posibilidad que nos da la tecnología. Arranco entonces por presentarme. Mi nombre es José Fernando Ibarra, pero prefiero el Fernando. Toda la vida he sido el profe Fercho. Trabajo en educación desde el 2008. Por favor, no calculen tanto la edad, a pesar de que cumplí años justamente ayer. Pero ¿a qué voy a colación con esto? Que justamente es mi interés personal y profesional el poder compartir desde la perspectiva educativa las diferentes circunstancias, formaciones, experiencias que he podido adquirir a lo largo de la vida con un grupo de personas pues, que quieran y tengan el deseo de aprenderlas. Soy ingeniero de sistemas y licenciado en informática, entonces tengo esa doble competencia, por lo digo, tengo estudios de especialización, de maestría y actualmente estoy haciendo mi doctorado en educación acá en la ciudad de Cali, así que los saludo desde la ciudad de Cali. Vamos a hacer un trabajo en el día de hoy muy particular. Espero que lo que les propongo en esta tarde sea de su agrado más que otras circunstancias y lo voy acompañando y orientando de esta manera. Miren, hace 8 días tuvimos una CIPA en la cual el tema también pues, era este mismo tema de lo que venimos trabajando en esta unidad, ¿no? El ingeniero que nos acompañó en esa oportunidad, yo creo que explicó muy bien todas las partes. Yo quisiera es como enfatizar entre lo que nos comentó, lo que están haciendo, lo que he ido lo que he podido mirar en lo que ya han ido compartiendo, por lo menos los estudiantes a los cuales acompaño en mis grupos, en los foros ya hay un avance bastante significativo, pero quisiera como enfatizar en la conexión que existe entre todo lo que están haciendo ustedes y lo que viene siendo la aplicación de las diferentes posibilidades tecnológicas en la actualidad. Es un tema que pareciese a veces como demasiado teórico, demasiado antiguo, porque las tecnologías digitales modernas pues aplican desde otra perspectiva o han facilitado mucho los procesos que desconocemos cuál es la importancia de todo esto que estamos haciendo y todos aquellos que hemos pasado por el estudio de ingeniería de una u otra forma tuvimos que hacer ese tipo de acercamiento al conocimiento que, como les digo, hoy se hace de pronto desde otra perspectiva. Entonces haremos un breve repaso de lo que fue esa explicación de la aritmética computacional. Vamos a enfatizar en el sistema binario, su importancia en la actualidad y por qué es importante justamente conocer esto de la conversión, esto de pasar de una forma a otra para poder llegar al tema de los procesadores y por qué es que tenemos las tecnologías actuales. En ese sentido, una tercera instancia estará relacionada con la inteligencia artificial en este nuevo nivel, que es la inteligencia artificial generativa, y cómo se relaciona con el sistema binario. Espero poderles dar también ahí unas pautas, una ruta de trabajo para que en lo que vienen ustedes haciendo, no solo en esas actividades, sino en lo que es su desempeño profesional, tengan a consideración otro tipo de oportunidades. Voy a hacer una especie, pero espero no me vayan a malinterpretar, una especie como de jalón de orejas, pero no me vayan a, como les digo, a pensar que los estoy regañando, ni mucho menos a la nota, pero hay unas circunstancias que he notado en este proceso que llevamos, sobre todo en los trabajos que he tenido la oportunidad de calificar para no entrar como en generalizar. Hay unos desempeños que podrían ser como mucho más óptimos, pero entendiendo que ustedes están formando para ser ingenieros de sistemas y estamos entonces en una relación directa con la tecnología
y algo más se podría hacer a partir de todo esto que estamos aprendiendo, ¿no? Ya como en la aplicación, por decirlo de alguna manera. Ahí espero poder solucionar muchas dudas e inquietudes que puedan llegar a salir de lo que les voy a ir comentando a lo largo de esta tarde. ¿Correcto? En primera instancia, entonces, vamos a hablar de estas conversiones aritméticas en lo que vienen siendo los sistemas. Entonces, por lo general, estamos acostumbrados a trabajar desde el sistema decimal, que ha sido como la forma de acercamiento a los números que más arraigo ha traído la educación y la formación a lo largo de los años, ¿no? En ese sentido, se les pedía que estudiáramos en qué consisten otro tipo de sistemas de manejo de estos números. Ustedes ahí van a encontrar el sistema binario, el sistema octal, el sistema hexadecimal, etcétera, etcétera, por lo que estos tres como para entender una referencia principal de lo que vienen significando. Ustedes en el trabajo ya han ido como acercándose a estos conceptos, por eso es como un repaso para no entrar de pronto en una dimensión en la cual se vaya a malinterpretar que estamos es como haciendo la tarea para que usted después la vaya y la pase allá a su presentación. Simplemente recordar que cada sistema se basa en símbolos para reconocer cuántos dígitos maneja en la forma de operacionar sus valores. El sistema binario maneja 2 dígitos, que son el 0 y 1. El octal sería del 0 al 7, el hexadecimal del 0 al 9, y para completar hasta lo que en el sistema decimal sería el 15, utiliza las primeras letras del alfabeto, que van desde la A hasta la F, donde la A representaría ese 1 y 0, la B ese 1 y 1, y así sucesivamente. Ustedes ahí lo van reconociendo como para poder dimensionar cómo funcionan esos sistemas. Cuando yo quiero pasar de uno de estos sistemas al sistema decimal, que es como el sistema base, por decirlo así, entonces el procedimiento es dividir, en el caso del binario, por 2, anotando los residuos. En el caso del octal, dividir en 8, anotando los residuos, y en el hexadecimal, dividiendo por 16, anotando los residuos. Ahí vamos comprendiendo en una primera instancia que hay un patrón y que cada sistema y que cada base pues, se va dividiendo justamente en ese número. Luego tenemos que el conjunto de los residuos los vamos a ir leyendo y los vamos interpretando para llegar al número que realmente representa en ese sistema. En el binario se leen los residuos de abajo hacia arriba para poder llegar al número final representado en base 2. En el sistema octal también se leen de abajo hacia arriba, y en el sistema hexadecimal también se leen de abajo hacia arriba. Vuelve y juega. Ahí tenemos un patrón que se repite y que nos permite entender este proceso como de una forma un poquito más mecánica, por decirlo de alguna manera, lo cual nos lleva a deducir que no es un proceso tan complejo al momento de aplicarlo. Simplemente es poner atención a ese tipo de referencias. Estos sistemas, en el caso de la arquitectura de los computadores, se utilizan de alguna manera muy particular. En el sistema binario hacemos una representación directa de las computadoras, pues justamente representa los estados, el 0 y el 1. En el sistema octal hacemos una representación de los datos, y en el sistema hexadecimal hacemos una representación, una programación en dirección a la memoria. Todos los sistemas pueden hacer diferentes operaciones, sino que hay unos que funcionan mejor que otros para cierto tipo de tarea. Eso es lo que tendríamos que ir identificando en esos trabajos que estamos realizando. Simplemente para dar como contexto más visual, se pone en esta diapositiva un ejemplo para que podamos entender qué significa eso de dividir por 2 y poner los residuos, ¿no? Mira que ahí está, entonces, si tomo el número 156 dividido entre 2, voy encontrando un residuo, voy haciendo la operación y ese residuo después lo leo de abajo hacia arriba. Lo mismo en el sistema octal, lo mismo en el sistema hexadecimal. Y eso es lo que ustedes han venido como retratando en sus diferentes entregas, ¿no? Y los que no, pues ahí tienen una forma para poder ir generando ese informe que va a ser el trabajo de esta unidad. Para pasar de la base 2, octal y hexadecimal, pero en este caso al sistema decimal, tenemos es que multiplicar por cada una de las bases, tomando la potencia de derecha a izquierda. Eso significa que al momento de multiplicar, tenemos que ver la extensión del número para poder ir determinando
las potencias. El orden de lectura cambia, ya no es de abajo hacia arriba, sino que es de derecha a izquierda, y en todos los sistemas se maneja de derecha a izquierda. Vuelve y juega el tema de los patrones para que lo tengan muy presente. Hoy vamos a hablar mucho de los patrones. La aplicación más común vuelve a mantenerse como en ese tipo de posibilidades que ofrecen los sistemas tecnológicos para representar datos ahí en las herramientas computacionales. Y en el ejemplo se puede ver más que antes se tomaba como la división de residuo, ahora se toma como exponente el número anterior. Por ejemplo, este 1011 que está en base 2, esto que está entre paréntesis es la base, porque es que la plataforma no me permite hacer como el superíndice. Entonces, este 1 va multiplicado por la base 2 y contamos cuántas unidades quedan hacia la derecha. Quedan 0, 1 y 1, son 3. Entonces sería 2 a la 3. El siguiente número, que es el 0, contamos también 1 y 1 son 2. Entonces 2 sería el 2 a la 2 para poder ir representando. Y ahí vuelve y juega el tema de los patrones. Al resolver la operación, simplemente me va quedando el resultado y al ejecutar la suma de esos residuos, llego al número, pero en base decimal. Y esa es la forma en la cual se operan este tipo de datos. Hasta ahí, digamos que no es nada nuevo a lo que ya hemos dicho y a lo que ustedes ya van haciendo. El tema es, he tratado como de buscar un para qué. Es tratar de entender por qué hacemos esto y qué importancia tiene, y sobre todo en el ejercicio de nuestra profesión en la actualidad. Por eso los invito en una primera instancia a que interactuemos resolviendo esta pregunta. ¿Por qué crees que las computadoras utilizan el sistema binario para procesar información? Y ahí les doy diferentes opciones de respuesta. No se olviden que están numeradas por A, B, C, D, están en desorden porque el sistema las va haciendo aleatorias justamente por sus partes. Me pueden colocar su respuesta ahí en el chat, por favor, como para saber cuál creen ustedes, la A, la B, la C, la D, para poder ir haciendo ese ejercicio de interiorizar la importancia del sistema binario en la actualidad. Tenemos que entender es que en ese sistema binario, hoy en día, toda herramienta computacional opera a través de este tipo de sistema. Y toda foto, todo archivo, toda operación, toda tarea que tú haces está estrictamente relacionada al sistema binario. De ahí que tenemos que entender cómo funciona, cómo opera, para poder tener mayor probabilidad, mayor posibilidad de desempeñarnos mejor al momento de interactuar con las herramientas tecnológicas. La mayoría me está colocándose, pues era una respuesta un poquito obvia en este punto del curso, porque ustedes ya vienen de trabajar 3 semanas revisando los materiales que están en el curso. Ya han pasado 2 CIPAs en las que hemos hablado de este tipo de cosas. Lo que yo esperaba es justamente que ustedes reconocieran ese tipo de circunstancia, ¿no? Que son los 2 estados físicos que significan encendido y apagado, donde el 1 representa el encendido y el 0 representa el apagado. Y resulta que dentro de lo que es el andamiaje de todo el componente tecnológico, a partir de ese 0 y de ese 1 se hacen un montón de cosas. Toda tecnología, por más moderna y desarrollada que pareciese, aún mantiene como base, en su gran mayoría, ese tipo de desarrollo. Entonces, de ahí la importancia de poder entender o de reflexionar en mayor medida por qué estamos haciendo esta tarea que están haciendo durante esta unidad, ¿no? Porque es la base para hacer un montón de circunstancias. En ese sentido, vamos a tratar de dimensionar cuáles son esos elementos principales del sistema binario en este proceso de la arquitectura de computadores, ¿correcto? Entonces, miren, en primera instancia, quiero hacer alusión a esto. Ustedes me responden ahí en el chat, por favor, por eso estoy ahí como constantemente volteando, ¿no? Yo los veo en las fotos y por tema generacional deben ser personas muy jóvenes. Hago referencia a que nacieron en otro momento histórico. Hay una película, Matrix, de cultura popular, no sé si la han visto, la pregunta será eso, ¿han visto Matrix? La primera película de Matrix, ¿no? Matrix 1, pues por decirlo así, porque han hecho ya 4 versiones, aunque la última versión no pegó tanto como las primeras.
Yo espero que me respondan sí o no. ¿La han visto o no la han visto? Porque tampoco es mi intención hacer spoiler, pero nos puede ayudar a dimensionar un poquito este contexto que estoy tratando de dimensionar para que no me quede como tan teórico o tan en el papel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, interesantes sus respuestas, sí y no, ahí va como dividido, ¿no? La primera película, sí, la primera película de Matrix. ¿Y por qué les traigo a colación? Porque obviamente dimensiona esto que estoy diciendo de los ceros y los unos en el sistema binario, pero resulta que en estos días me estaba acordando no solo de la película al momento de preparar, sino que encontré como un dato curioso que se celebraban los 26 años del lanzamiento de lo que fue Matrix 1, que fue lanzada el 31 de marzo de 1999, un año en el cual ustedes, no sé si ya existían o no existían. ¿Hay alguien mayor de 20 años ahí entre los asistentes? Porque es como para hacer la alusión, ¿no? Porque en su momento, cuando uno miró Matrix, yo estaba estudiando, por ejemplo, en el 99 era estudiante de grado 11, yo entré a hacer la ingeniería en el 2000, no, mentira, en el 2001 entré a hacer la ingeniería, porque en el 2000 entré a la licenciatura. Los dos pregrados los hice al tiempo. Uy, esa es otra historia para contarles en otro momento de cómo fue todo eso. Pero me gustaba mucho el tema de la tecnología y cuando tú mirabas Matrix en ese momento histórico, en esa forma en la cual nos estábamos acercando a la tecnología, a ver si lo puedo dimensionar mejor. Miren, en el 99 yo era estudiante de grado 11 de colegio y apenas estaba entrando la materia de informática a los colegios. Yo tuve chance de ver los computadores en mi colegio en 10º y en 11, pero en 10º era prohibido entrar al aula de informática. Muy linda, muy bonita, pero los estudiantes para allá no podíamos ir porque de pronto dañábamos los computadores. Eran otras percepciones, era algo que todavía no estaba tan arraigado como hoy, ¿no? No era tan sencillo. Recuerden que toda tecnología cuando sale no es tan accesible y tampoco es tan fácil. Bueno, aunque ahora han cambiado un poco los tiempos. En 11 ya hubo un poco más de acercamiento a los computadores, ya nos tocó unos primeros sistemas, el logo. De aquí de pronto me entienden los otros profes, ¿no? Ustedes en ese sentido no se movieron. Pero para que tengan una dimensión, ¿saben qué me calificaban a mí en 11 en informática? Resulta que los computadores, que eran unos computadores viejísimos, y a ver si lo puedo dimensionar mejor. Computador antiguo. No, pero es que antiguo me va a tomar de pronto otras cosas. Vean, sí, pero sí es este más o menos, el que teníamos en aquella época, más o menos el de esta instancia. Y las aulas de informática tenían unos forros estos computadores. Y la nota era quitarle el forro y ponerle el forro, para que se den cuenta cómo era otra dimensión. Ahora, ¿a qué voy con eso? Que cuando salió Matrix, nos presentaba un mundo en el cual todavía no acabábamos de entrar, estábamos apenas como en la puerta, ¿no? Si hoy en día nos llama la atención las películas de ciencia ficción, imagínense en aquella época algo tan visionario. Pero para poderlo ir dimensionando, entonces veamos este pedacito del video. He is the one. Miren, entonces, ¿cuál es el punto ahí para hacer un spoiler pequeñito? Neo, que es el protagonista de Matrix, es el elegido. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de poder ver a través del sistema con el cual se está controlando a la población mundial. Matrix presenta la premisa de que en el futuro las máquinas esclavizan a los seres humanos y para que no se den cuenta de que somos esclavos de un sistema, generan una simulación en el computacional en la cual nuestras mentes viven.
Eso significa que todo lo que está a nuestro alrededor no es real, sino que es creado por una computadora, que para ese momento, como les digo, era algo demasiado visionario, demasiado futurista. Hoy en día, ya tú ves ahí en la teoría de la conspiración y demás cosas que comparten en redes y otros tipos de foros, que se habla de ese tipo de posibilidad, ¿no? Como si fuera una realidad. Y cuando ves lo que los sistemas y las tecnologías modernas pueden llegar a ser, como lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa en este tema de las imágenes, de los videos y demás, es muy fácil hoy en día con la tecnología poder representar una realidad alterna, ¿no? Que por eso hoy en día se hablan de otro tipo de tecnologías disruptivas, no solo la inteligencia artificial, sino también los mundos virtuales y demás. Pero en aquel momento de la vida no era tan claro y cuando tú salías del cine salías como mirando a ver si es cierto o no. Y lo que lo que Neo tenía como de especial era que él podía ver el sistema y como lo vieron en la imagen, estaba todo representado en esos ceros y en esos unos, que ahí es donde viene el meollo de todo este asunto. Miren la importancia entonces del sistema binario a pesar de todos los cambios y demás. Ya sabemos, como les estaba comentando, que la computadora codifica con ceros y unos. Toda imagen, todo sonido, todo video, todo audio, cualquier tipo de archivo siempre va a estar representado a través de un montón de ceros y unos que al combinarlos y al hacer la operación justamente aritmética puede llegar a generar algún tipo de acción. Lo que pasa es que eso se hace tan rápido ahí en el procesador y en los sistemas del computador, pues que no alcanzamos a verlo como tal, sino que ya vemos el resultado. El mejor ejemplo, pero vuelve y juega el tema generacional, no sé si lo tienen ahí claro o no, pero me pareció interesante podérselos compartir, es la tabla del código ASCII. ¿Ustedes han escuchado hablar de esto, del código ASCII? Un sí o un no ahí en el chat, por favor, para saber, porque el tema generacional en este momento me abarca bastante, ¿no? Se supone que pues todos estamos aquí en el tema de los sistemas, de la informática, deberíamos saber qué es los códigos ASCII, ¿no? Y si no, pues ya lo explicamos en un momento. Ya, exacto, Pablo, lo de los emojis. Perfecto. Miren, entonces, el código ASCII, que es el código de estándar americano para el intercambio de información, lo que hace es que a través de la pulsación bueno, en este caso sería del teclado, de un botón, se genera una serie de corriente que va representada justamente en esos ceros y en esos unos, que el procesador convierte en un número binario y que al ejecutar la acción en un momento determinado puede llegar a convertirlo, en este caso, en un texto, porque de eso se trata el código ASCII. Y entonces todas las letras del alfabeto están representadas con un código binario, que generalmente para eso está esta tabla. Entonces, el código binario representa una letra del alfabeto, un carácter especial, un número o algo que puede llegar a ser interpretado al momento de entrar la información en el sistema computacional. En ese sentido, no debería haber mayor problema. Nosotros vemos en el teclado la letra A, pero resulta que cuando oprimimos el botón de la A, se va pasando, como les digo, la corriente, lo convierte en el binario, que es el 01000001. Eso significa que me va a poner en pantalla el carácter de la letra A, y así funciona todo. Pero volviendo por allá al 99, porque quiero que entiendan esa evolución y esa escala para poder reflejar la importancia de lo que están haciendo, porque puede ser que hoy nos parezca un poco hasta tonto, ¿no? Pero tiene su meollo. Por ejemplo, en el 99-2000, cuando apenas estaba entrando el Internet, el teclado que tenemos no es el teclado como el que ustedes lo ven ahora en su computador. Hay caracteres que fueron incluidos a lo largo de la evolución y que fueron apareciendo. Por ejemplo, la arroba. Aquí está, miren. La arroba está representada por el carácter 64, ¿no? En el código decimal. Entonces, en un momento histórico, por allá en el 2000, cuando yo quería hacer algún tipo de tarea en Internet,
la letra arroba no la encontraba en el teclado. Y entonces me tocaba utilizar la tabla del código ASCII para poderla representar. Y entonces la combinación era la tecla Alt más el número decimal, que es el 64, y eso hacía que el procesador convierta al binario y me represente la letra, el carácter de la arroba, ¿no? Tanto así que me acuerdo en mis épocas, uno tenía que memorizarse cierto tipo de caracteres, ¿no? El código decimal para saber cuál es. Los paréntesis, por ejemplo, las llaves. En programación, por allá en el 2000 todavía, cuando yo estaba estudiando ingeniería y trabajábamos el lenguaje C, ni siquiera el Visual C, porque todo eso ha cambiado, y tenía que hacer justamente la llave o algo así, y no me aparecía en el teclado, me tocaba irme a la tabla del código ASCII para poderlo representar. Entonces, imagínate la importancia que tenía una acción tan sencilla en su momento. Y todo eso, como les digo, se hace con el código binario. Vuelve y juega. Espero poder dimensionar su importancia. Con la evolución y con el desarrollo, pues obviamente la tecnología está para facilitarnos la vida. Es inclusive la definición estándar de tecnología, ¿no? ¿Qué es una tecnología? Todo aquello que el ser humano ha ido descubriendo, creando, ¿para qué? Para mejorar, facilitar su calidad de vida. Eso va desde las primeras piedras para cortar piel, carne, hasta hoy en día las tecnologías digitales. Y a veces no sabemos qué reconocer como esos cambios y cómo fue que llegamos de un momento a otro. Hay unos autores, y qué pena que se los diga así, lo que pasa es que yo soy muy de la cultura digital, ¿sí? Y mira que en el doctorado a veces me lo cobran, porque mi memoria es un poco más selectiva, o soy más presa de la metacognición de las TIC, ¿no? Entonces, como que selecciono y no soy tan preciso para recordar puntualmente el nombre de un autor. Además, que no me gusta el discurso epistemológico porque siento que pierde uno conexión con la persona con la cual está hablando. Pero hay muchos autores que referencian. Hay uno en particular, bueno, este sí me acuerdo, que es Santiago Bilinkis, que dice que si trajéramos a un cavernícola a esta época, si bien se sorprendería al principio por todos los cambios y demás tecnologías y todo esto que está pasando, en un momento él se va a adaptar. Mientras que si nosotros nos fuésemos a una época antigua como la de las cavernas, moriríamos al cabo de 1 o 2 días porque no podríamos adaptarnos porque pues nos hemos ido facilitando tanto la vida con las tecnologías y demás que va a ser más complejo el hecho de que nos podamos llegar a adaptar. Ustedes lo pueden comprobar, por ejemplo, cuando se va al Internet o se daña algún tipo de sistema o de aplicación, ¿sí? Un día sin Internet y, mejor dicho, medio mundo en el sentido generacional. Me imagino han escuchado hablar de la postura de Prensky, que lo sacó por allá en el 98 de los nativos y los inmigrantes digitales. Corrigió su teoría en el 2004 para nombrar los sabios digitales, porque el nativo digital no es alguien que sepa de tecnología, sino que alguien que nació al cabo de una tecnología y su vida está como mucho más influenciada por esa tecnología. Yo siempre suelo tomar allá a mis hijos. Mi hijo de 6 años, por ejemplo, si yo le dijera que a mí me tocó este computador, él me diría que no, que eso no es un computador, porque él está acostumbrado a otro tipo, inclusive puede ser una tablet, o el caso más particular es el televisor, ¿no? Un televisor que no se conecta a Internet, para ellos no es un televisor, mientras que a mí me tocó un televisor en el cual el control remoto era yo, porque me tenía que pararme a darle vuelta a unas perillas. Entonces, eso da como el ejemplo. Y el haber pasado por esos cambios, a veces sin entenderlos, sin dimensionarlos en el impacto, hace, como le digo, que desconozcamos cierto tipo de cosas. Ahí es donde se plantea también el tema de la competencia tecnológica. La competencia tecnológica hace referencia a nuestras habilidades, actitudes y capacidades para el entendimiento de lo que son las tecnologías. Y no se olvide que tecnología también tiene una definición particular cuando uno lo toma desde la representación histórica. Resulta que tecnología como tal se divide en dos. Hace referencia al conocimiento que te permite entender cómo se realiza algún tipo de acción o cómo se solventa algún tipo de fenómeno y va también asociado con las herramientas o artefactos que te permiten facilitar esa tarea. En algún momento de la historia, varios autores coinciden en que eso fue en la primera revolución industrial. Alguien
acuñó el término tecnología y reunió las dos cosas, el conocimiento y los artefactos que te permiten hacer ese tipo de circunstancias. Y hoy en día, pues, entre más conocimientos y más artefactos, esa relación simbiótica va creciendo. Y si yo tengo una tecnología que me permite generar un rendimiento mayor, pues entonces voy a tener la posibilidad de ir creando nuevos conocimientos y así va rodando la rueda. Pero ¿cuál es el punto en esto que les estaba tratando de ejemplificar? Vuelvo a la competencia tecnológica. Entonces, competencia tecnológica, conocimientos tanto de la parte teórica de lo que rodea un proceso, como de la parte técnica, ¿no? En el manejo o conformación de esos aparatos. Y los autores suelen plantear 3 dimensiones de la competencia tecnológica. La primera dimensión es la competencia justamente en la ciencia, ¿no? En el conocimiento que va detrás de algo. Les hago referencia para que me lo respondan ahí en el chat, por favor. ¿Ustedes saben cuál es la ciencia que acompaña la creación de los teléfonos móviles, de los celulares, de los smartphones? O sea, ¿tú sabes científicamente cómo es que funciona? ¿Qué es lo que hace su funcionamiento? Yo les soy sincero, yo no sé. Cuál es la ciencia que va detrás, más allá de, no sé, de los procesadores y demás, que uno tiene como el conocimiento en esto que estamos haciendo. Pero si a mí me dijeran, vuelve el ejemplo, me voy al pasado y me dijeran, bueno, usted que viene del futuro, cree un teléfono inteligente, yo no podría, porque no tengo ese tipo de conocimiento tan específico, ¿no? Entonces, esa es como la dimensión más profunda de la competencia tecnológica, ¿no? Y que no todo el mundo alcanza como a dimensionarla. Ahí sí podría ser como el ejemplo de esas de las películas cuando salen en un laboratorio con batas blancas, que ya están los científicos haciendo ciencia. Digamos que allá vendría siendo como ese tipo de competencia. La mayoría me dice que no, listo, perfecto, ahí estamos. No vayan a pensar que estamos juzgando ni mucho menos. Yo tampoco lo sé. Ahora, está la otra dimensión, que es la dimensión técnica. Entonces, es saber cómo se crea el instrumento, la herramienta o el artefacto. ¿Qué quiere decir eso? Que te ponen a ti ahí los componentes, te ponen el procesador, te ponen la placa, te ponen la pantalla, los chips, la memoria, bueno, los circuitos, te los dejan ahí. Ahora sí, ¿tienes tú la competencia para armar un dispositivo móvil? La pregunta vuelve a ser la misma, ¿sí o no? Me dan todo, ahí hagan de cuenta como que estuviéramos armando un Lego y me dan las fichas y soy capaz de armar un computador. ¿Tengo esa competencia? No, ¿verdad? Todos me dicen que no. Yo tampoco podría. No llega allá. Eso es como de otro nivel, como les digo, un poco más técnico. Entonces, la competencia tecnológica tiene varios niveles. Y luego está como el tercer nivel, que es en el que nos encontramos la mayoría de los seres humanos, que es el nivel que hace referencia al uso de una tecnología. Entonces, la pregunta sería, yo te paso a ti un celular, el que sea, ¿no? Pongámosle, no sé, yo no soy muy amigo de los iPhone, un Samsung, no sé, el que sea, la última referencia, el A50, algo así por el estilo. Tú tienes un celular en tus manos, ¿lo puedes utilizar? La respuesta es sí o no. O sea, puedes hacer llamadas, puedes entrar a internet, puedes revisar tu correo, puedes instalarle WhatsApp, puedes mandar un mensaje de WhatsApp. La mayoría me dice que sí, ¿no? O sea, inclusive dentro de esta dimensión en la cual estamos en la actualidad, ya es como inherente, se vuelve algo básico, por decirlo de alguna manera. Uno lo puede dimensionar en esta representación. Compramos un celular nuevo, el que sea, el que a usted más le guste. Ya te llega, ya lo recibes, lo destapas de la caja. Pregunta del millón. ¿Lees el manual de usuario? Y sean bien sinceros, ¿sí o no? O ya van directamente al uso. La mayoría me están diciendo que no, a veces. Interesante, ¿no? Entonces, miren, es como para entender justamente. En ese sentido, algunos autores hablan de una cuarta dimensión de la competencia técnica, que es la dimensión reflexiva, en la cual te permite entender pues esos procesos contra lo mejor y lo que no es tan bueno para que tú puedas adaptarte al manejo. Lo ideal sería leer el manual, ¿no? Pero sí, la inmediatez de este mundo, las diferentes circunstancias culturales y demás hacen que uno a veces no le ponga atención a ese tipo de detalles. Yo hasta hoy tengo mi celular
2 años y a veces le descubro funciones, porque como no me di el trabajito de leer el manual de usuario, entonces no supe descubrir todo, ¿no? Y ahí está como el meollo del asunto. En ese sentido, entonces, es para poder representar lo que les estoy comentando. Miren que hay cosas que se hacían con el sistema, que se hacen con el sistema binario, pero que se hacían de una forma tan directa que en su momento eran un conocimiento que tú tenías que tenerlo como de primera mano. Fue evolucionando, fueron aprendiendo cosas y entonces te lo fueron como integrando, y en esa evolución y en ese contexto a veces como que olvidamos la importancia de las cosas. Ahí es donde viene a colación lo que les estoy diciendo. La tarea que están haciendo en esta unidad no es simplemente por hacerla o por una nota. Estamos tratando de recordar, de generar, de afianzar un conocimiento y una competencia que es básica y muy importante para el desarrollo de un profesional que quiera dedicarse al mundo de la tecnología, ¿correcto? Entonces, esa como primera instancia en esos elementos principales. Así después ustedes podrían ser de una forma pues analógica, ¿no? O una buena analogía en el sentido de la representación de una realidad, ¿no? En el castellano. Si usted quiere ser como Neo, el elegido, y manejar muy bien la tecnología, pues tienes que poder representar ese tipo de cosas. Ojalá en algún momento pudiéramos vernos los ceros y los unos por sobredimensionar las cosas, pero necesitamos entender ese tipo de circunstancias. ¿Cuál sería la otra dimensión? Entender que estas operaciones que estamos haciendo de manera aritmética, que puede ser que lo haga usted a mano o no, van a ser necesarias porque de esa manera es cómo funcionan las diferentes tareas de nuestros sistemas, que van desde el posicionamiento en la memoria, desde los caracteres, desde la representación como tal de lo que es la creación de una imagen, de un audio. Todo pasa por un proceso de una u otra manera en el cual nos ayuda la conversión binaria para poder realizar ese tipo de tareas. Recuerden que el computador todo lo va a entender desde la dimensión de los elementos binarios, ¿correcto? En ese sentido, entonces, hay que traer como muy arraigado ahí lo que está pasando. No es un trabajo porque sí. Esta grabación la compartimos, sí, Wendy. Mañana a primera hora suele salir ya la grabación. No se olviden que cuando cierre la sesión hay un tiempo para que cargue y todo lo demás, y apenas esté, lo compartimos. No se preocupen por eso. Entonces, teniendo en cuenta eso y trayendo la colación a esto que estamos hablando, se me ocurrió a mí, bueno, ¿y por qué nuestros estudiantes tienen que entender la importancia de esto? Porque las tecnologías, a medida que avanzan, nos van de pronto ocultando esos procesos que son un poquito más complejos y nos van colocando las cosas de forma más sencilla. Como les digo, es que esa es la esencia de la tecnología. La tecnología está para facilitarnos, e inclusive, aquí le aumento, la tecnología no es ni buena ni mala. Lo bueno o malo, la parte axiológica va a depender del uso. Eso siempre es muy humano. Entonces, de eso va a depender. Y hoy en día, que estamos ahorita al final les comparto la presentación, no hay problema, Jorge. Hoy en día que estamos como tan expuestos a estas tecnologías emergentes como es la inteligencia artificial, que desde hace 2 años y medio más o menos, cuando salió ChatGPT, nos ha puesto a cambiar una serie de procesos, tenemos que entender que justamente eso pasó gracias al sistema binario y que aún sigue siendo importante manejarlo, porque si bien no lo vemos de forma directa, todas las acciones sí van a estar muy ligadas a lo que es tu entendimiento de eso, ¿no? Que son ceros y unos. Hay un momento en el que está apagado y hay un momento en el que está encendido. Y dependiendo las combinaciones y todo lo demás, justamente cuando uno va al tema de los procesadores, porque entonces ahí te dicen, ¿no? Un procesador de 32 o de 64 bits, donde cada bit representa la combinación de 8 posibles bits, que son ceros y unos. Y entonces te va dando como más capacidad para hacer una serie de cosas. Y ahí viene como el por qué yo tengo que adquirir a veces un cierto tipo de equipo. Pero todo está arraigado al sistema binario. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se relaciona el sistema binario con la inteligencia artificial? Entonces, primero, hacer una aclaración, por si de pronto no lo tenían como ahí muy presente, ¿no?
No se olviden que la inteligencia artificial no es una tecnología nueva. Es una tecnología que nace casi que con la misma aparición del computador, ¿sí? Porque la idea de crear una máquina que piense y que sea similar a lo que es el procesamiento del cerebro humano viene desde esa posibilidad, ¿no? Inclusive, si ustedes hacen un pequeño recorrido histórico por esa parte que era parte del trabajo de la otra unidad, pero pues de pronto no tan enfatizado aquí como en lo que se lo estoy representando. Pero desde que apareció el primer computador ya tenía sistemas de inteligencia artificial que le permitieran descubrir. Muchos autores ponen su punto de partida de la inteligencia artificial con la máquina de Turing, ¿no? La que él creó para descifrar el código Enigma que tenían los alemanes y por el cual se mandaban mensajes que venían cifrados para poder organizar su parte armamentista. ¿Han visto esa película, por ejemplo, la del Código Enigma? Eh, Creo que está en Netflix. Película del 2014. Esta misma. Como les digo, a mí me abarca mucho la cultura digital, ¿no? Entonces podría representarles libros y demás, pero en la película también está muy... ¿Cuál era la obsesión de Turing, padre de la informática para muchos? Poder crear una máquina que pudiera hacer esos procesamientos y esas conversiones de los mensajes que venían como tal en caracteres que pasados al binario tenían algún tipo de representación y que venían cifrados. O sea, la palabra hola no te venía con la H, la O, la L y la A, sino que venía con otros caracteres que al hacer la combinación y la transformación en esa aritmética del decimal, del binario al decimal, daban otra letra, ¿no? Sistemas de codificación. Y el problema era que los alemanes cambiaban de código cada día. Y entonces la mente humana no alcanzaba a hacer toda esa conversión antes de que el mensaje cambiase. Necesitaban una forma más rápida. Turing pensaba que un computador, una máquina, lo podría hacer y creó lo que vendría siendo esta computadora, tal cual como lo ven ahí en la imagen, que tenía esa capacidad de identificar esos patrones, vuelve y juega el tema de los patrones, representar esas combinaciones binarias y llegar al carácter que necesitaba. Pero eso tenía unos elementos que eran necesarios y básicos para poder hacer. Pero para no meterme tan técnicamente allá, porque eso sería como un tema de otro momento, simplemente entender eso, que desde ahí ya venía todo esto que estamos haciendo. ¿Listo? Y que por eso les digo, importante reconocer que no es algo que pueda quedar como a la deriva. Entonces, pasó conmigo. Esa primera inteligencia artificial pues era muy básica, por decirlo de alguna manera, porque estamos hablando por allá como de los años, uy, la Segunda Guerra Mundial, cuando fue como en los 40, 1940 y tantos, mi memoria no me funciona así. Teníamos unos primeros sistemas de inteligencia artificial que hacían algún tipo de tarea, en este caso, pues como les digo, descifrar un código. Con el paso del tiempo y con el paso y con la evolución, como les digo, tanto del conocimiento como de las herramientas, el concepto de inteligencia artificial pues también fue evolucionando. Pero aquí la premisa es que no era ajeno a nosotros. No es algo que apareció solo ahora con el chat GPT, no. Hagamos alusión a esto, todos, a los que los veo ahí en pantalla. Me imagino, en algún momento de sus vidas han jugado videojuegos, ¿verdad? ¿Cuál fue su primera consola de videojuegos? La que se le venga a la cabeza, ¿no? Cuando eras niño o algo por el estilo. Consolas de videojuegos. Aquí están, vean, las consolas de videojuego. Que justamente ayer fue, los que son más gamer, ayer fue que lanzaron el Nintendo Switch 2 o fue hoy. Creo que fue hoy tal vez. Las nuevas características, ¿no? Que vendría siendo como esperando a ver esta revolución. Pero bueno, todos en algún momento tuvimos, ¿no? Alguna consola y estuvimos como más cercanos a esa parte. No sé cuál les tocó a ustedes. El Play 1, el Nintendo. Uy, imagínate, ¿no? Sí tenemos diferencia. A mí me tocó empezar con esta de acá, con el Atari 2600. Que el Atari 2600, los juegos de Atari 2600 eran más básicos. Su juego más clásico era el famoso Pong. Este que está aquí.
que simplemente era mover la barrita para que este puntico no se pase, ¿no? Como la mesa esta que hay ahora en los parques de juegos, ¿no? Pero en su momento, como les digo, pues era algo novedoso y que tenía algún tipo de impacto en la cultura. Pero ¿a qué voy con esto que les estoy diciendo? Resulta que para esto también tuvieron que aplicar la inteligencia artificial y es el ejemplo como más claro. Cuando uno juega con la computadora, juega con un sistema que tiene esos elementos de inteligencia artificial que le permiten entender que esta barrita tiene que moverse y que esta barrita se mueve en función de este puntico que vendría representando la pelota y que tiene que hacer un cálculo de más o menos para dónde puede llegar a ser. Y que inclusive ese cálculo lo podía hacer tan perfecto que tenían que configurar los niveles de dificultad para que tenga algún tipo de posibilidad de que tú le puedas llegar a ganar a la máquina. Y de ahí para allá, eso mismo con todas las consolas. Todos hemos jugado algún videojuego y hemos jugado contra la máquina, ¿verdad? O sea, tuvimos contacto con la inteligencia artificial. No es necesariamente nueva, ¿correcto? Eso espero que lo entiendan. Y todo esto, como les digo, representación de unos y ceros. En ese sentido, entonces, con la evolución de los sistemas, del conocimiento y demás, llegamos a otro concepto, que es el famoso machine learning, el aprendizaje de la máquina. Aunque ahí ese aprendizaje tiene que ir entre comillas, porque hay una discusión filosófica muy interesante frente a ese proceso. Es lo que más me llama a mí la atención, ¿no? Porque tendríamos que asimilar qué significa aprender. En el contexto humano, aprender hace referencia a una acción intencional que tiene una persona de descubrir nuevos conocimientos, de aplicarlos en un contexto real y tener algún tipo de relación actitudinal frente a esa acción, ¿no? Yo no aprendo porque sí, aprendo para alguna circunstancia. Entonces, claro, los filósofos dicen, ¿cómo es posible que las máquinas aprenden? A mí no me vengan con el cuento de la inteligencia artificial. Digo, bueno, pero para tu máquina que eso no es así. Hace referencia a algunos elementos de lo que vendría siendo el aprendizaje, como por ejemplo la memoria, el reconocimiento de patrones, a partir de eso tomar decisiones, como les decía acá, mira, ¿qué aprendió? Que esta bolita se mueve, que se mueve para acá, que se pega aquí, entonces va reconociendo como ese tipo de circunstancias. Y en ese sentido, al poder ir aumentando las capacidades de aprendizaje, pues vamos a tener mayores probabilidades de una inteligencia artificial cada vez más parecida a la del ser humano. Luego viene el concepto o va evolucionando y llega la dimensión de las redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? Esos conocimientos, esas bases de aprendizaje de un sistema de inteligencia artificial se comienzan como a agrupar en módulos, por decirlo así, en grupos de algún aprendizaje específico. Y entonces, al tener varios aprendizajes y combinarlos, pues se genera un comportamiento mucho más parecido al del ser humano. Entonces, se va generando una inteligencia artificial mucho más poderosa. Si vas con el mismo ejemplo de los videojuegos, tú has visto que los que empezaron, por ejemplo, con el PlayStation 1, al PlayStation 5 es muy diferente, ¿no? La interacción con la máquina y demás. Luego viene el aprendizaje profundo, que es cuando ya se generan sistemas mucho más avanzados de todo esto anteriormente dicho, y con eso se crean un nuevo tipo de sistema de inteligencia artificial. En la actualidad tenemos la inteligencia artificial generativa, que es como una especie del nivel mayor de la inteligencia artificial. ¿Cuál es su característica principal? Que me permite crear cosas, crear también entre comillas, porque todo funciona a partir de patrones y demás. En ese sentido, entonces, miren que cuando yo estoy creando esa serie de actividades o de acciones que le pido a un motor de inteligencia artificial, porque en este punto yo me imagino todos han interactuado ya con algún tipo de sistema de inteligencia artificial generativa, ¿no? Con algún asistente, ChatGPT, Copilot, Gemini, Perplexity, bueno, la que más les guste, pero han interactuado, ¿verdad? Ya están ahí cercanos. Entender que cuando yo le digo haz tal cosa, eso va en una escala de ceros y unos y él me devuelve unos ceros y unos que se transforman, se convierten en alguna acción que yo miro ahí en la pantalla, como una imagen, un video, un audio y demás. Entonces, todo eso viene gracias a lo que nos va relacionando la inteligencia artificial. Miren, yo le pido algo a la inteligencia artificial, él va en esa matriz de números binarios
píxel por píxel, colocando 0, colocando 1, para que al final me llegue un resultado como el que yo le estaba solicitando, sino que lo veo tan específico porque pues ha ido creciendo la forma en la cual agrupa esos ceros y uno, el detalle de los colores y demás, y entonces nos encontramos ante un sistema que, utilizando algo tan sencillo como el código binario, nos puede llegar a desarrollar algún tipo de aplicación. Está de moda en este momento justamente las imágenes que está creando ChatGPT al estilo de animes, que me imagino ya lo probaron, ¿verdad? Un sí o un no. Y yo les puse aquí como para poder explicar esto de una manera mucho más puntual. ¿Listo? ¿Aún no? Bueno, como les digo, hay que adentrar un poquito en ese sentido. En ese sentido, la arquitectura que hace posible que todo esto se juegue en esas circunstancias, pues vienen siendo justamente los procesadores, ¿no? Procesadores que siguen funcionando con el trabajo de los bits, o sea, encendido 1, apagado 0, sistema binario, y cada bit pues va generando justamente ese tipo de acciones. No me voy a meter tan en lo técnico porque aquí tendríamos que entrar a los circuitos, a las puertas y demás. Pero no, simplemente vuelve a lo que tienen que ustedes entender. Entonces, son procesadores que tienen grandes posibilidades de combinar ese tipo de probabilidades de 0 y 1, y en ese sentido van creando una serie de acciones tan reales como las que vemos hoy en día gracias a la irrupción de la inteligencia artificial generativa. ¿A qué voy con todo esto? Porque aquí voy a responder una pregunta por ahí que colocaban en el chat de que si vamos a explicar cómo se va a hacer los puntos de la tarea. Entonces, a eso voy, pero necesito darles como el contexto para que todo se pueda entender en una mayor probabilidad. ¿Qué tiene que comprender un ingeniero en el día de hoy para que todo esto tenga mayor sentido práctico? Todo sistema digital, por avanzado que sea, funciona con ceros y uno. Entonces, la tarea no es así porque sí, tiene un propósito de irlos preparando y de ir generando esas competencias. Dominar el sistema binario es entender cómo piensan las máquinas, los procesadores, los computadores en el día de hoy. Y esa es como la tarea que más se requiere en la actualidad. Todas las aplicaciones, los videojuegos, lo demás están hechos a partir de operaciones binarias. Entonces tenemos que tener ese conocimiento básico. ¿Listo? Y ese conocimiento que es técnico no es opcional, porque lo necesitamos para crear soluciones reales. Y dicho eso, ahí es donde a mí me llamó la atención algo que quise compartirlo en este espacio del día de hoy para que se vayan ustedes con una información que ojalá les ayude a no solo desarrollar la tarea, sino empezar a generar esa competencia que está exigiendo el mundo moderno a un ingeniero como ustedes van a hacer, ¿no? Miren, entonces, me ha llamado mucho la atención la forma en la cual se presentan algunos trabajos. Suelen colocar ahí en el foro, profe, mire mi avance y demás, normal, muy bien, pero en la ejecución final pareciese que ustedes no estuviesen viviendo en esta era moderna o que no estuviesen sacando provecho de todo esto que estamos tratando de ejemplificar. Entonces, un ingeniero de sistemas tiene que diferenciarse de cualquier otro profesional porque ya no puede utilizar la tecnología como si fuera un aficionado. En este caso voy a tomar la inteligencia artificial generativa, pues que es como la tecnología que más arraigo trae y la que está cambiando justamente el papel, el rol y la forma en la cual se están desempeñando los profesionales en sus diferentes actividades cotidianas. ¿Qué es lo que quiero hacer énfasis? Como les digo, pero ¿cómo lo puedo interpretar para que no se vaya a ir a un lugar que no es? Es algo así como un jalón de orejas. No tiene nada que ver con la nota, ni si está bien, está mal. O sea, no es esa dimensión, sino que ustedes tienen que dimensionar el momento en el cual están, las tecnologías que tienen a su mano, todas las probabilidades y opciones que hay para que puedan generar procesos. Yo a veces siento que todavía como que faltase poder descubrir cuál es el potencial de este tipo de cosas en pro de sus procesos formativos, más en la modalidad virtual donde el estudiante tiene un papel un poco más protagónico desde los procesos metacognitivos. No se olvide que la metacognición es el conocimiento del conocimiento. Cada quien tiene una forma de aprender y esa forma de aprender pues se va a ver alimentada por las acciones que hagas o dejes de hacer. Hay gente que le gusta tomar nota, perfecto. Hay gente que le gusta, por ejemplo, capturar pantalla,
Por ahí me han dicho, compártame la presentación, porque de pronto después la revisan. Entonces, cada quien tiene una forma de hacer. Pero tenemos en la actualidad los motores y los sistemas de inteligencia artificial que están ahí para resolvernos dudas, inquietudes, problemas, y pareciese que no los estamos utilizando más allá de simplemente decirle, ChatGPT, ¿qué es un sistema binario? Y como que yo me quedo ahí y no voy más allá. En ese sentido, entonces, es lo que estamos tratando de plantear aquí. Un usuario usa un sistema como la inteligencia artificial solo para obtener respuestas. Un ingeniero lo usa para crear soluciones. Es más, en mis épocas de estudiante me decían, ¿qué es? Defina ingeniero. Ingeniero es alguien que es capaz de crear una solución a partir del uso de algo. En el caso del ingeniero de sistemas es poder crear soluciones a partir del uso de los sistemas informáticos, ¿no? Combinación de diferentes elementos. Pero siempre es como crear una solución. Su mentalidad debería estar pensada en una solución. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros formalizar o darle como mayor fuerza para poder utilizar la IA como un ingeniero y solventar cualquier tipo de problema? Yo esperaría que lo utilizan para solventar los problemas justamente de las tareas y demás, ¿no? Para que fortalezca nuestra competencia metacognitiva, porque bajo ningún punto estaría como en contra del uso de este tipo de tecnologías que están cada vez más arraigadas, ¿no? Yo vivo muy pendiente de este tipo de cosas y, por ejemplo, en LinkedIn, cada vez son más los empleos en los cuales se dice dentro del perfil manejo de herramientas de inteligencia artificial. Inclusive he participado en unas convocatorias donde hay unos trabajos muy particulares en la rama de la docencia, en este caso, y te entregan inclusive hasta el prompt, ¿no? Que uno dice, ve, qué interesante cómo el mundo va abrazando la tecnología y pareciese que esto todavía no le llega a todo el mundo. Una pregunta ahí como por curiosidad. ¿Ustedes tienen LinkedIn? ¿Es como un sí o un no? Por ahí llega mucha información, ¿no? En ese sentido. Profe John, ¿me iba a comentar algo? Sí, señor, gracias, ingeniero. Voy a hacer un pequeño break, ingeniero. Por favor, recordémosle a los chicos ahora, antecitos de cerrar la reunión, que deben entrar en deben entrar, ¿qué? Perdón, en el campus y generar la asistencia, ¿listo? Y por otro lado, Inge, me tengo que en este momento trasladar a otro sitio. Entonces, te encargo cerrar la reunión. Bueno. Correcto, no hay problema. Listo. Me decían que sí, bien, porque aquí también aplica el tema de las TIC y las TAC, ¿no? Las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, las TAC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. No son tecnologías diferentes, es el uso en el cual nos podemos llegar a componer. Y voy a tratar de explicar en ese sentido. Miren, ¿qué deberían ustedes, como con todo esto que hemos venido hablando, saber hacer? Primera instancia, descomponer un problema. El pensamiento computacional del cual se trata y el cual se basa con todo esto que hacemos de las conversiones y demás, les permite a ustedes dividir tareas pensadas en encontrar la mejor solución. Justamente esto viene de la parte del algoritmo y demás, ¿no? ¿Qué pasa cuando es 0? Va por un camino. ¿Qué pasa cuando es 1? Va por otro camino. Y cuando va por el camino 0 se va a encontrar con otro 0 y 1. ¿Qué pasa cuando nuevamente es 0? ¿Qué pasa cuando nuevamente es 1? Y así va como descomponiendo, se va volviendo un árbol gigante de opciones. Entonces, una persona que sepa manejar tiene que entender justamente varias opciones para resolver un problema. Nos toca pensar, sí, de una u otra forma, en todas las probabilidades que pueden llegar a afectar el poder conseguir una solución. Luego viene el tema de analizar las salidas de una forma mucho más crítica, no aceptar cualquier tipo de respuesta, sino realmente darle coherencia y darle una estructura lógica para poder encontrar ese valor técnico que nos aporte algún tipo de conocimiento. Afinar iteraciones. Una inteligencia artificial funciona a base de prompts. ¿Qué es un prompt? La instrucción que uno le da para poder obtener algún tipo de respuestas. En ese sentido, usted tiene que controlar todos los parámetros, variables, lenguaje, contexto y demás. Aprender del modelo, anticipar errores y mejorar la forma en la cual él me puede entregar salidas o entregar respuestas. Y de esa manera poder ir integrando este modelo, este código, este parámetro en cualquier tipo de acción que ustedes van realizando desde el sentido de lo que significa su conocimiento binario y algorítmico. Pero ojo con esto, voy a tratar de dar un ejemplo puntual
que espero dé solución a los otros problemas que pueden llegar trayendo. Lo que pasa es que no lo puedo colocar en función de la tarea directamente porque estaría resolviendo la tarea y no se trata de eso. Aunque sí espero que estas instrucciones faciliten su ejecución frente a la tarea. ¿Listo? Sí conocen a este señor, ¿verdad? ¿Puede colocarme el nombre ahí en el chat para saber? Porque la idea es tratar de hacer un ejemplo un poco más práctico. O lo que se les venga a la cabeza entonces si de pronto la memoria no nos da para acordar, o el tema del inglés también puede ser, ¿no? Pero sí, lo que me dices ahí, Michael, es uno de los creadores del chat GPT, ¿no? Y entonces se lo toma como uno de los pioneros de la inteligencia artificial generativa. En estos días dio una entrevista que dio bastante que hablar, sobre todo en el campo nuestro de la ingeniería, porque él dijo que los ingenieros teníamos que tomar otra postura, porque ya no era importante aprender a desarrollar cierto tipo de tareas que antes se consideraban como la prioridad de un ingeniero, porque hoy en día la inteligencia artificial va a reemplazar ese tipo de cosas. Y no significa que va a desaparecer el papel del ingeniero, sino que se requiere otro tipo de rol, de desenvolvimiento. Y esto es lo que él dice. El ingeniero en la actualidad tiene que adoptar una mentalidad de aprendizaje continuo para enfrentar el futuro. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que él dijo? Miren, aquí en este artículo está la entrevista, ¿no? Muy parecido a lo que ustedes están haciendo. Una fuente de información a la cual yo debo acceder para leer y en ese sentido obtener la información. Ahora, la palabra leer hay que transformarla porque en la actualidad lectura ya no es el equivalente a interpretar libros. Lectura es el equivalente a cómo yo recibo información y cómo proceso esa información. Un video podría ser información que yo proceso, un audio podría ser información que yo proceso. La interacción que yo tengo con una inteligencia artificial también es una forma de acceder a información de primera mano y que inclusive me da otro tipo de posibilidades. Y ahí es donde vienen estas herramientas y motores asistentes de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, ¿han trabajado con esta plataforma Notebook LM de Google? ¿Sí o no? Ahí en el chat, nada más. Eso es lo único que requiero saber. No la conocen, ¿no? Varios me dicen que no. Listo, perfecto. Me sirve para unas cosas. No se olviden que lo que les estoy diciendo no está en función de un juicio de conoce, no conoce. No, no, no. O sea, estoy tratando de acercarlos a una competencia justamente que me parece es la clave en este segundo cuarto del siglo XXI, ¿no? En la primera mitad hablábamos del aprender a aprender, ahora hablamos de las competencias para el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Entonces, si no conocían esta herramienta, ahí sí un primer, ¿cómo lo puedo decir? Una banderita roja, un llamado de atención. ¿Ustedes dónde es que se están informando entonces, futuros ingenieros? No es como para calificarlos mal, ni mucho menos señalamientos. Usted mismo pregúntese en su cabeza, ¿por qué yo no conocía de esto? ¿Dónde tenía que haberme informado de este tipo de cosas? Ahí es donde viene esa dimensión que les hablaba de las TIC y las TAC. Nada en el sentido digital es bueno o malo, todo va a depender del uso. Entonces, por ejemplo, TikTok, que me imagino muchos tienen TikTok, ¿no? Vuelve y juega, ¿sí o no? Ahí en el chat. ¿Tienen cuenta de TikTok? Y no digo que sea bueno o malo, simplemente por saber. Está también variado, ¿no? Unos que sí, otros que no. O bueno, la red social que quieran, Facebook, Instagram, algún tipo. Lo que pasa es que yo ahora me he quedado con TikTok porque es la mayor fuente de conocimiento directo desde la dimensión técnica que tengo para poderme ir actualizando, porque eso es lo que dice Sam Altman, ¿no? Hay que estar constantemente actualizándose. Entonces, una de esas primeras premisas es, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Dónde está como el meollo del asunto? Hay cosas que no te las van a contar así como tan directamente, entonces hay que saber utilizar. ¿Cuál es la premisa de las TIC a las TAC? TIC, TikTok, información y comunicación, TAC, aprendizaje y conocimiento. Cuando yo sé en el reconocimiento de esos patrones que este feed que está aquí, que esto que está acá, TikTok me va lanzando información para saber cuáles son mis gustos. ¿Y qué es lo que dicen las TAC? Si yo me quedo en esos videos que de pronto no me aportan nada,
Entonces, es la información que voy a recibir. Tengo que yo aprender a reconocer que en ese aprendizaje que tienen ahora los sistemas, porque todo sistema tiene inteligencia artificial de una u otra forma, los famosos algoritmos, si yo le doy me gusta a un video, si yo me quedo viendo un video cierto tiempo, si yo guardo un video, porque toda aplicación trae esta opción de guardar, ¿no? O de darle like. Todas esas acciones van configurando una especie de gustos por algún tipo de aplicación. Cuando yo entro por mi cuenta particular, generalmente lo que yo más veo aquí son cuando me van recomendando herramientas, ¿sí? Entonces, trae páginas que deberías conocer, herramientas nuevas, ese tipo de circunstancias. Y eso yo lo voy guardando. Yo no tengo ningún video porque no es mi intención crear videos de TikTok, pero sí lo utilizo para eso. Y entonces, por ejemplo, una información que me puede llegar a ser útil o demás, ¿sí? Que me dicen aplicaciones. Por ejemplo, ¿Cómo entrenar a ChatGPT con tus archivos de Google Drive para que te pueda responder cualquier pregunta? Este tip te va a volar la cabeza. Lo primero es ir a Google y abrir una cuenta en OpenAI Platform. Mucho ojo, no es lo mismo que tener una cuenta de ChatGPT, este es un tema diferente, así es que... Lo voy a dejar ahí porque simplemente es para relacionar. Entonces, aquí encuentro información y me puedo ir culturizando en cosas que a veces son como y me gusta TikTok porque pues es un video, es un tutorial, ¿no? Y es un tutorial como de menos de 3 minutos, entonces es muy rápido y te permite entender. Y así me llegó algún día esta aplicación de Notebook LM. Entonces, mira que esto sirve para tal cosa y lo aprendí. Entonces, la primera premisa en esto que les estoy tratando de decir es cómo se están informando, cómo están utilizando. ¿Por qué no conocían entonces el Notebook LM? ¿O por qué no conocían otro tipo de aplicación? ¿Correcto? Porque ahí se van quedando fuera de las posibilidades del conocimiento. Mira que si yo tomo, ¿para qué me sirve esta herramienta? Se lo voy a contar así brevemente. Esta es una inteligencia artificial de Google que me permite subir archivos de forma gratuita, que es como un primer componente importante aquí. Y entonces yo le puedo subir PDFs, le puedo subir URLs, le puedo subir videos, le puedo subir audios, y él me comienza a organizar toda esa información como en una especie de libro digital de un tema en particular, y al tener un chat incorporado le puedo hacer preguntas directamente sobre ese tema, ¿correcto? Simplemente debo darle aquí en crear y debo subir las fuentes, tantas como yo quiera. Supongamos esto que les estoy contando acá de lo que dijo Sam Altman. Y entonces simplemente tengo que compartir el enlace, un sitio web, voy a subir, lo pego. Que perfectamente ustedes podrían hacer eso con las referencias bibliográficas que están en el curso, con los pasos que se le van compartiendo, e ir creando un buen sistema que les permita adquirir el conocimiento, ¿no? O llegar a la tarea como tal, puntual. Listo, entonces mira que él tomó el archivo y lo primero que me da es un resumen de lo que eso es. Entonces, ahí lo tengo. ¿Listo? Ahora, aquí viene el tema que les estoy tratando de decir. Miren, teniendo estas posibilidades, ¿cómo es posible que en la actualidad ustedes no las utilicen en pro de su desempeño? No en facilitar la tarea. Eso tiene que ver, como les digo, la perspectiva ética siempre va a ser del ser humano. Lo bueno o lo malo va a depender de ustedes. Pero cuando tienen todas esas preguntas, bueno, ¿y cómo es? Y tal cosa, y están como en esa dimensión esperando que el profe venga acá a explicarles, entonces se están quedando de estas nuevas posibilidades. Y no es un tema de nota, es un tema de competencias para el mundo laboral en el cual te vas a desempeñar. En la actualidad, por ejemplo, la tendencia es a que a ti te llaman no por tu cartón de ingeniero de sistemas, sino que generalmente eso te da la puerta para que seas convocado y llegas a una prueba en la que te ponen a hacer algún tipo de acción. Eso sí se convierte como en un sabe o no sabe. Entonces tienes que resolver desde esa perspectiva. Por ejemplo, voy a volver a la tarea anterior, a la de la anterior unidad, ¿no? La del ensayo. Entonces, hubo ensayos, yo miré ahí circunstancias que no estaban como tan afín a lo que se pedía, pero como les digo, más allá del bien o del mal, es como poder darles tip para que ustedes tengan más elementos al momento de resolver esos problemas, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que un ensayo se compone de las ideas principales sobre un tema en particular, de las cuales yo hago una introducción, hago un desarrollo y genero unas conclusiones. Esa introducción debe darme un contexto de cuál es la situación, el desarrollo debe abordarlo de una manera crítica desde la perspectiva del autor y también darle mi postulado personal. Aquí también aparece el tema de los saberes previos, ¿no?
Usted tiene que saber cómo se hace un ensayo. Y si no, el archivo que yo pondría aquí sería uno de cómo se hace un ensayo, pues y voy aprendiendo cómo se hace un ensayo. Supongamos, lo que les estoy diciendo, aquí viene el tema del prompt, ¿no? Dime 3 ideas centrales del texto para poder abordar desde la estructura de un ensayo. Lo mismo puedo hacer para el tema de la conversión y todo lo demás, ¿no? No se olviden que no le pongo aquí conversión porque resolvería como tal directamente la tarea, ¿no? Pero entonces ya me va rezando. Mira, las ideas principales son transformación radical de la programación a través de la inteligencia artificial, la necesidad de un cambio hacia la adaptabilidad y el aprendizaje continuo, la evolución gradual, pero acelerada hacia una programación más automatizada. Listo, entonces ya tengo los elementos centrales sobre los cuales tengo que centrarme. E inclusive me da un resumen de cada idea y me da por aquí los enlaces para ver en qué parte del documento se encuentra como para poder profundizar. Teniendo en cuenta estas ideas, yo podría ir a otra herramienta y empezar como a alimentarla, ¿no? Entonces, ya que me lo está colocando ahí, ¿cómo escribirle a ChatGPT? Entonces, voy a eso. Si yo tomo una herramienta como ChatGPT o la que quieran, ¿no? Porque como les digo, a mi modo de ver, todas funcionan igual. Para mí las más importantes son ChatGPT, Cloud, Perplexity. La de Google poco me gusta, la verdad, la de Gemini. No, la he tratado, pero no le he encontrado un uso más. La que sí me gusta es la de Copilot, de Microsoft, pero esa sí la tendríamos que acceder a través de nuestra cuenta. Pero bueno, voy a lo mismo. Cualquiera de estas te genera un proceso similar a lo que hemos venido hablando. Lo único que tengo que entender es que tengo que saber interactuar con este tipo de herramientas. Entonces, ¿qué es eso de saber interactuar? Aquí vienen como las 3 reglas para poderle hablar a cualquier tipo de asistente de inteligencia artificial. El tema ya lo ponen ustedes. Lo primero que tienen que convertirse ustedes en expertos es en la ingeniería del prompt. No se olviden, el prompt son las instrucciones que uno le da a un motor de inteligencia artificial. Ese prompt tiene que tener unas variables para que sea mucho más efectivo. Esas variables, por lo general, están representadas en la claridad en la cual yo le hablo, en la información contextual que le proporciono y el estilo o el formato de salida que le pido para poder elaborar mi discurso. Luego viene, hay una estructura en la cual se puede como generar un mejor prompt. No es que sea una materia fija o puntual, ¿no? Hay muchos autores que hablan como desde las diferentes dimensiones, pero por lo menos seguir esta estructura. Primero, establecer un rol, decirle quién es, porque resulta que estos motores tú los puedes convertir en el profesional y en el experto en el área que tú quieras. Por eso es que ahí está el tema del aprendizaje, ¿no? Entonces, yo no sé nada de conversión de números binarios. Conviértete en un profesional y explícame cómo se hace. Debería por lo menos salir de ese tipo de circunstancias. Y ahí viene como el otro efecto de la inteligencia artificial generativa. No es que te van a reemplazar, no es que vas a perder el trabajo, sino que hoy en día podrías hacer muchas más cosas. Podrías entrar a cualquier tipo de dimensión. Y la importancia entonces de ganar este tipo de competencia. Simplemente con decirle que asuma ese rol. Luego, decirle qué es lo que quiero que haga. Entonces, esa es la acción, generalmente representada con un verbo. Genera, crea, diseña, lo que yo necesite. Indicar un contexto, una parte muy importante, cercana a eso del machine learning, ¿no? Al aprendizaje de la máquina. El ChatGPT te puede hacer un ensayo, un escrito, una imagen, algo por el estilo. Pero si tú no le das un contexto de cuáles son las circunstancias precisas que rodean ese proceso, entonces de pronto la tarea o el resultado que te entrega no es el más idóneo. Y no significa que la respuesta esté mal, sino que yo no fui lo suficientemente claro al momento de pedirle la tarea y no le di la información suficiente para que él entienda en qué circunstancias quiero que se las desarrolle. Y esa parte es muy importante.
Y luego siempre establecer un formato de salida. Dame esto en una tabla, dame esto en unos ítems, dame esto en tantas palabras. Ese tipo de cosas siempre tienen que estar ahí muy presentes, ¿vale? Porque se necesita de una u otra manera tener ese tipo de claridad. Y esa es la estructura. Con ChatGPT, con cualquiera les funciona, ¿listo? Entonces, ¿a quién necesito yo aquí para que me pueda ayudar a hacer la tarea? Como les digo, de lo que quieran, de lo que quieran. Voy a tomar la de la unidad pasada para, como les digo, no resolver directamente la tarea de ahora. Pero suponiendo que fuera el tema del ensayo, asume el rol de un experto en la creación o en la redacción de ensayos académicos. No hay una fórmula, sino simplemente buscar cuál es el profesional más idóneo que me puede llegar a ayudar en la tarea. ¿Listo? Tu tarea es asistirme en la creación de un ensayo sobre el nuevo rol del ingeniero de sistemas en su profesión a partir de la llegada de la inteligencia artificial generativa. Miren, esto que se me va aquí marcando rojito es por una extensión que yo utilizo para el tema de la, justamente inteligencia artificial, para el tema de la redacción, ¿no? Que es esta que está aquí. Todo lo que yo escriba en mi navegador va siempre corrigiéndose a través del revisor gramatical y ortográfico. Ese tipo de cosas del día a día, ¿no? Sí lo saben hacer, ¿verdad? Yo siempre tengo un error y es que asumo que todo el mundo como que maneja las mismas circunstancias y termino por no explicar cosas. Si hay algo que requieren que explique, me lo dicen, ¿vale? Entonces, por ejemplo, me dice que no. Vuelve y juega. Esas extensiones trabajan a partir del famoso, la tienda de extensiones del navegador de Google, ¿no? Y yo siempre utilizo Google por el tema de compatibilidad. No es que sea mejor ni nada, simplemente es que hay más desarrollos. El Web Store es que se llama esto, de Google Chrome. Y es algo así como el Google Play en el celular, pero acá en los navegadores. Y aquí yo voy a encontrar una serie de extensiones, programitas que integrados al navegador me realizan algún tipo de tarea. ¿Listo? El tema es saber qué extensiones existen y para qué me pueden llegar a servir, perdón. Entonces, vuelve y juega lo que les decía. Si yo me voy acá a TikTok y busco extensiones de Chrome, voy a encontrar videos que me hablan de extensiones. Entonces, aquí está, 3 extensiones que debes conocer, 5 extensiones que te van a cambiar tal cosa. Ay, entonces, ahí me voy informando. En lugar de estar haciendo zapping con aplicaciones o videos de baile y todo este tipo de cosas, que no digo que esté mal, pero pues no perderle tanto tiempo a eso, yo podría ver más bien este tipo de circunstancias. Y ahí es que descubro estas posibilidades. Y como les digo, no pueden esperar a que alguien les diga, hay que buscar la forma de irnos integrando. En ese sentido, entonces, la extensión que yo utilizo es esta que está aquí, el lenguaje tool, que funciona es cuando estoy trabajando en algún tipo de aplicación. Bueno, sí, sería buscarla. Y ahí está, miren. Se la instala, les das instalar, continuar, y luego te aparecen aquí las extensiones y lo único que hay que hacer es activar este pin azulito para que ya queden aquí fijadas y de esa manera poderlas utilizar. Tengo pues un montón en función de las necesidades específicas que se me pueden llegar a presentar. Y ahí es donde les digo, ese tipo de conocimientos son los que hoy en día se requieren de un profesional y los van a ayudar a desarrollar cualquier tipo de tareas para que no queden así como tan perdidos. Entonces, volviendo a lo que estábamos haciendo, por eso es que me aparecían ese tipo de circunstancias. ¿Listo? Aquí, un poquito de aprendizaje de la máquina. Si yo le doy Enter, él comienza a hacer el ensayo, sin ton ni son. Lo que me entrega está mal, no necesariamente, pero no responde a los principios éticos del uso de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
¿Qué es eso de los principios éticos? Miren, la ética hace referencia a conocer los riesgos, desafíos y responsabilidades al momento de utilizar un sistema como esto. Lo importante sería como tratar de evitar al menos estas dos circunstancias. Primero, los sesgos y las alucinaciones en los modelos de inteligencia artificial. ¿Qué son los sesgos? Distorsión en los resultados a partir de una serie de datos que se entregaron de una forma en la cual yo no controlo. Por ejemplo, ¿con qué datos se entrenó al ChatGPT? ¿Con qué datos se entrenó el modelo de cloud? Perplexity por lo menos entra a Internet, entonces de ahí va sacando y me entrega ese resultado. Yo no tengo garantía de lo que me está diciendo es verdad o no. Que por eso, cuando yo aquí le doy Enter, él comienza a hacer las cosas y esos datos los va a tomar de algún lado que, como les digo, no tiene ningún tipo de relación, ¿correcto? Entonces, no debería permitir que eso pase. Miren, ahí. Esa es una respuesta que no necesariamente está mal, sino que no tiene ese elemento de la ética, ¿no? Listo, entonces me falta. Ese puede ser un sesgo. Alucinaciones. Si yo no le pregunté bien lo que quiero que él haga, no le escribí bien aquí este texto, este prompt, entonces él puede inventarse una respuesta, porque está diseñado para darnos respuestas. No significa que estén mal, sino que si no entiende bien, pues la respuesta puede llegar a no ser la correcta, a tener algún tipo de error. Entonces, hay que evitar las alucinaciones. Eso significa que hay que estar siempre como controlando lo que está haciendo. Y en un sentido, desde la perspectiva un poco más de la ciberseguridad, pues darle la importancia necesaria a la privacidad y a la transparencia de los datos. No compartir, por ejemplo, datos personales o sensibles en los prompts y preferir herramientas que tengan políticas claras frente a su privacidad y ética, que por eso les digo, yo generalmente no suelo salirme de estas que les recomiendo porque pues son las que más verificación tienen en ese tipo de posibilidades. ¿Listo? Dicho eso, entonces, volviendo a mi ejemplo, miren que lo que me entregó aquí, pues no tiene una base, ¿no? Entonces, yo debía haberle dicho. Hizo que debía haberle dicho desde antes. Quiero tomar como punto de referencia para mi ensayo el siguiente enfoque. Y entre llaves va la información que le permite entender un contexto específico, que es parte del prompt, pero no es la orden, sino que es un texto que la IA debería leer. Y volviendo a lo que yo estaba haciendo acá, por ejemplo, esto que me dio aquí, sabiendo que viene de una fuente, pues digámoslo así, más confiable que yo leí, que estuve como utilizando, aunque debería ser un texto de pronto de corte más académico, podía haberle puesto aquí un archivo que encontré en Google Académico o el archivo que venía en la plataforma, etcétera, etcétera. Entonces, voy a encontrar una mejor trayectoria, ¿sí? Inclusive, ahí tampoco les doy enter porque si no comenzaría. Le puedo decir, antes de comenzar, ¿entiendes el enfoque? Entonces, ya tengo las ideas clave que voy a abordar, por ejemplo, en este caso, la tarea de mi ensayo. Entonces, ya voy configurando algo mucho más trabajado y mucho más pensado. Y le he dado información, no que él sacó de cualquier lado, que yo no puedo tener acceso, que yo no tengo control, sino que realmente va como un poquito más en el control de la parte humana. Eso, en términos de ética de la inteligencia artificial, hace referencia a estas dos premisas: el gobierno de los datos y el gobierno humano. Entonces, ¿qué busca el gobierno de los datos? Siempre sean ustedes quienes dan la información de la cual se va a tomar como base cualquier tipo de actividad. No dejen que lo haga la inteligencia artificial al azar. Y el gobierno humano es que siempre ustedes deben estar controlando lo que va pasando. Por eso yo aquí voy paso a paso, diciéndole por dónde quiero que vaya. Por ejemplo, aquí vendría otro elemento importante que es la redacción. ¿Sí? Es muy importante la redacción. Como estilo de redacción, quiero que abordes conocimientos, saberes previos, ¿no? ¿Qué saben ustedes de escritura científica?
mucho, poquito o nada. Porque tenemos que tratar de resolver como las dos dimensiones, ¿no? Lo técnico y los contenidos. Pues me dicen poquito, nada, listo. Entonces miren, lo voy a hacer de otra manera. Como estilo de redacción, vas a tomar los siguientes parámetros. La idea es que yo ahí le dé los parámetros de redacción científica. Y como es texto, tiene que ir entre una llave. Entonces, por ejemplo, necesito ahora información que me diga cómo se debe redactar de manera científica. Volviendo a la perspectiva de las TAC, voy a utilizar YouTube. No se olviden que son ejemplos así como puntuales, porque hay cosas. Entonces, aquí puedo buscar redacción científica. Y aquí hay una serie de autores que me hablan de qué tipo de circunstancias yo puedo tener como redacción científica. Espero ir como alineando lo que les estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, este video que yo ya lo he visto, es el equivalente a saber, ¿no? ¿De dónde? No es tomar cualquiera. Hay que ver, hay que leer y hay que entender qué es lo que está diciendo. Una cuestión importante es escribir los acrónimos completos cuando la expresión aparece. Ella va dando tips. A tus potenciales lectores. Al final, lo que importa son tus resultados o los resultados de tu investigación y la forma como los presentas. Entonces, ella va diciendo qué tipo de redacción, que en primera persona, que presenta tal cosa. Te va dando todo cómo deberías armar un documento científico, una información idónea de primera mano, ¿no? Escuchándola, entonces yo podría ir sacando como los tips, ¿no? Ah, me dijo que en primera persona. Ah, me dijo que en tiempo presente. Me dijo que debería evitar ambigüedades. Me dijo que debería utilizar conectores para pasar de una idea a otra. Todo eso sacado del video, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Para resolver eso que me colocan ahí de poquito o nada. Ahora ya sé algo más. ¿Listo? Volviendo a la premisa de las TAC. Por ejemplo, yo tengo esta extensión, vuelve y juega TikTok, todo sacado del TikTok, que me permite sacar el texto de un video que estoy mirando en YouTube. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ya tengo acceso al video. Y entonces vuelve y juega. Voy a utilizar cualquiera de estas como para que vean que es lo mismo. Y acá vuelvo a los principios que le estaba diciendo. Asume el rol de un experto en diseño de prompt. Tu tarea es diseñar comandos a partir de un texto específico que te iré compartiendo. Y antes de que arranque Machine Learning, antes de empezar, ¿entiendes tu rol y tarea? Miren, la tecnología da y quita, ¿no? Yo me he vuelto muy malo para la ortografía porque me he vuelto dependiente de este tipo de cosas, pero también me ayuda a ser más fluido. No sé si a ustedes les pasa, ¿no? Que a veces por estar pensando en si lleva tilde o no lleva tilde se les va la idea. A mí me pasa mucho. Entonces, esto me ayuda en ese sentido. Estoy listo, entonces. Con este texto, diseña un prompt para establecer parámetros de escritura científica. Y se lo doy el texto. Listo, miren, aún así yo debería revisar. Lo que pasa es que por tiempo no alcanzo a hacer como todo lo que es el proceso, ¿no? Pero ya tengo parámetros. ¿Sí? A mí me falta gobierno humano. A mí me gustan mucho los conectores, pero creo que por ahí no dice. Pero ya me dio los parámetros. Entonces, tomando esto y yéndome acá a ChatGPT, entonces ya le puedo dar yo parámetros. ¿Correcto? Y vuelve y juega.
lo entiendes, me estoy asegurando que él va haciendo la tarea tal cual como yo la quiero. Entonces, ¿cuál es la premisa? Pero esta es una visión, como les digo, que viene en esta parte, todavía está en discusión. Hay quien la acepta como hay quien no la acepta. Siempre está en el control humano. Quien diga que no, que por hacer estas cosas la persona no está aprendiendo, yo creería que se equivoca, porque de una u otra forma uno está en contacto con una serie de fuentes de información, con una serie de acciones, y te va quedando cosas, ¿listo? Y siempre está en tu control el ir haciendo como las circunstancias, ¿listo? Entonces, mira que sí. Entonces me voy al otro, gobierno humano. Para la elaboración del ensayo, utiliza utiliza este texto. Si tienen la versión de pago, yo podría bajar y subir el PDF, ¿no? Si tienen la versión gratuita, pues simplemente sería copiar la información y dársela. Aunque esto también lo hace el notebook, ¿no? Pero como me preguntaron por ChatGPT, entonces por eso les doy como un ejemplo más puntual. E inclusive no debería dejarlo ahí, debería darle más fuentes. Buscar en Google Académico o en algún otro tipo de fuente y bajar esos PDF y subirlos. Bueno, pero yo creo que la idea me la van entendiendo, ¿verdad? Ahora, aquí me faltó algo bien importante, ¿no? Dentro de la redacción. Porque como él solo tiene una fuente de información, bueno, entonces lo va a sacar de ahí. Mire que todavía no tiene todos los elementos. Apenas es la introducción, pero es una introducción más avanzada. Como yo le fui diciendo, siempre preguntar, mire que ahora él me responde, me pregunta a mí, ¿quieres que continuemos con el desarrollo del primer apartado? Me está pidiendo que yo revise la introducción. No se olvide que aquí apenas es la introducción. Falta desarrollo y conclusiones, y lo puede ir diciendo. Entonces, me faltó algo, pero solo como para que piensen en soluciones, porque no podría darle la solución perfecta, sino que puedan entender todo lo que esto implica. Bien, pero no te olvides de hacer referencias bibliográficas utilizando la norma APA, séptima edición. Entonces, mira que ya me toma del artículo fuentes de información y ya comienza a integrarlas. Porque no se olviden que dentro de lo que es la escritura científica no existe el bien o el mal, existe lo que son los argumentos y las afirmaciones. Afirmación es decir algo sin argumentos, y el argumento es una cita, un dato, algo que le da validez a lo que estás diciendo. Y eso es supremamente importante, ¿no? Y mira que me hizo inclusive las referencias. ¿Pero por qué? Porque yo le di la información. Y eso que esto es una página. Si fuera un archivo, yo qué sé, a ver, inteligencia artificial. Fuera un artículo científico, por decirlo de alguna manera, entonces esa referencia me queda más fácil, porque simplemente utilizando extensiones como la del Google Académico, miren que él detecta, voy aquí a citar, y ya me queda listo simplemente para pasarlo a los referentes bibliográficos, ¿no? Que me di cuenta en muchos de los ensayos faltaba esa parte. O sea, ¿cómo es posible que esto que es tan sencillo, a mi modo de ver, no lo puedan ir integrando, ¿correcto? Pero voy resolviendo las tareas. Si sus preguntas son sobre todo el tema de las conversiones y demás, pues oriéntelo allá, como les digo, y vayan haciendo el trabajo. Pero respeten siempre los dos principios. Dele usted la información, controle lo que va haciendo y vaya realizando la verificación de lo que te está entregando. Eso significa que tengo que leerlo y mirar si está bien escrito, si hace falta algo, si tengo que cambiar, si en algún momento tengo que hacerle algún tipo de ajuste, ¿correcto? Porque se va a notar en algunas partes donde está escrito por inteligencia artificial. Les voy a dar como un tip para que quede como más entendible. Por ejemplo, a ver, leamos aquí.
este nuevo entorno, la relevancia del ingeniero de sistemas ya no dependerá exclusivamente de su conocimiento técnico puntual, sino de su capacidad para adaptarse y aprender de forma continua. Adman, citado por Cherry, define esta competencia como la metahabilidad de aprender, es decir, la habilidad de incorporar con rapidez nuevas herramientas, comprender su lógica operativa e integrarlas estratégicamente con procesos. No, los parámetros me quedaron muy bien porque se ven, pero generalmente suele agruparla así o suele separar con los puntos. Hay formas de detectar la redacción, pero no sería problema siempre y cuando usted vaya controlando. Y miren que al ir controlando sí me dio una redacción mucho más efectiva, ¿correcto? Y pensar en soluciones. Mira, una cosa que me pareció rarísima en el trabajo anterior, voy a tomar un ejemplo que dejé por acá. No entiendo por qué dieron los ensayos de cada estudiante cuando le pudieron haber dicho, integra todos estos ensayos y genera uno a una inteligencia artificial, que es lo que se pedía era uno. Ten en cuenta estos parámetros de redacción, las ideas principales, bueno, todo lo que se les pudiera ocurrir en el desarrollo. Ahí viene el tema de las competencias. U otra que me pareció más compleja, ¿no? Dentro de las normas APA. Por ejemplo, esto no está en norma APA. La norma APA pide apellido, primer nombre, título, dónde está ubicado. Y algo bien importante, ¿no? Que me pareció curiosísimo. Por ejemplo, y puede ser aquí o en un experto, ¿no? Organiza estos referentes acorde a la norma APA. Y él me los pone en orden alfabético, me los va a organizar de tal manera que realmente cumplan con el sistema y demás. Y no me demoré ni 5 segundos. Y no lo vislumbramos así. Entonces, haciendo alusión a todo lo que les he compartido el video, y vea que me demoré muchísimo, pero son muchos temas como para poder charlarlos. La invitación es, ojo que todo esto funciona a partir del entendimiento de esos ceros y esos unos, ¿no? Que son como las decisiones que uno va tomando aquí. Cada de esos parámetros se los va convirtiendo como en tipo de circunstancias. Hay que pensar en todas las soluciones posibles para que sea la tarea mucho mejor. Controlar la información que le estás dando para que te den mejores respuestas. Siempre verificar lo que te está entregando para que tengas un mejor desempeño. Lee en voz alta, por lo menos, para que tengas un mayor control. Y no se olviden de utilizar las tecnologías en función de algo particular para poder entender mucho mejor el mundo, ¿no? Como por ejemplo lo que les digo, estas extensiones y demás. Usted puede buscar en TikTok extensiones para inteligencia artificial, para ChatGPT, y te va dando cosas que tú puedes llegar a utilizar. Y de una u otra forma tenemos que llegar a esa competencia que nos plantea el señor Adman, ¿no? De aprender nosotros mismos, porque de eso se trata. Entonces yo veo el video, me pongo a probar, a charrear, como se suele decir, e ir generando esos aprendizajes continuos hacia el futuro. Espero que esto que les he compartido les ayude a encontrar soluciones para el desarrollo de esta y de las siguientes actividades. Sangría francesa, ajá, bien. Qué pena, creo que me demoré más de lo que esperaba, pero me emocioné un poco. En ese sentido, ¿hay alguna duda, inquietud? ¿He tenido la suficiente claridad como para poderles acercar este tipo de circunstancias? Me pidieron la presentación antes de que me olvide. Bien, todos ahí como me están comentando. Sí, está claro, es de ayuda. Vamos a poder pulir esos trabajos. No se olviden, ¿no? Gracias a todos los que me están ahí respondiendo. Gracias. Espero haber aportado, como les digo, no solo al trabajo, sino a la dimensión en la cual usted como ingeniero, miren, yo les decía, soy ingeniero graduado en el 2006. Estamos hablando ya de 21 años, ¿no? En 21 años han pasado un montón de cosas. Cuando yo me gradué de ingeniero, las cosas que aprendí hoy en día ya no se utilizan de la misma manera. Hay programas que han desaparecido, hay cosas que ya no existen, profesiones que se han reemplazado, pero me ha servido mucho esa dimensión del aprender a aprender porque me he podido adaptar y estar todavía vigente
A ustedes les toca un panorama en el cual las cosas están cambiando y cambiando cada vez más rápido. Entonces, yo espero, con esto que les he dicho el día de hoy, que cuando aparezca una tecnología como la inteligencia artificial, no la vean como una amenaza, sino como un aliado, y que la sepan utilizar de tal manera que sean mucho más proactivos en su tarea, porque no se trata de decirle ChatGPT, hazme el ensayo, yo lo copio y lo pego, no. Hay que pensar mucho más allá en las dimensiones que esto realmente representa, porque a usted no es que va a desaparecer el ingeniero y ahora van a poner un motor de inteligencia artificial. Habrá algunas tareas que sí de pronto se automaticen, pero van a colocar un ingeniero que sea muy resiliente, que sea muy adaptativo y que sepa utilizar la tecnología que en su momento sea la vigente. Y eso es algo que nosotros tenemos que interiorizar como una competencia que siempre tenemos que ir desarrollando. De aquí a cuando terminen su carrera, muchas cosas cambiarán. El año pasado se hablaban de unas cosas, hoy se están hablando de otras. Lo de las imágenes, el DeepSeek, el Queen, hay un montón de herramientas. Todas esas herramientas chinas, súper interesantes, ¿no? ¿Dónde encuentran información? En redes, en publicaciones. En LinkedIn es donde yo más saco información verídica para este tipo de cosas. Les recomiendo mucho tener su cuenta de LinkedIn y seguir también ese tipo de consejos. Acá mira, por ejemplo, las respuestas de ChatGPT y te va dando tips y te muestran cómo hacerlo. Inclusive yo podría descargar esto, ponerlo acá e ir haciendo resúmenes y demás, ¿no? Entonces, ahí espero que encuentren realmente una solución. Porque si la pregunta siempre es, bueno, y tal cosa, explíqueme. Sí, como profesor yo estoy aquí para explicarte y demás, pero no se olviden que tenemos que ir pensando en esa competencia de volvernos un poco más autodidactas. Y eso es lo que espero que ustedes puedan ir desarrollando en esta nueva dimensión, ¿correcto? Bueno, lo dejo ahí porque me alargué. Era hasta las 4:30, son las 4:45. Les agradezco mucho su atención, espero no haberlos agobiado. Es mucha información, pero pues el espacio es corto. Cualquier duda, inquietud, pues podemos estar charlando ahí por los medios, correo electrónico y demás. Yo dejé mi correo aquí en la presentación, entonces me pueden escribir, pero siempre no se olviden que se trata de probar, de cacharrear, en eso tenemos que volvernos muy buenos. Y ya con estas orientaciones estoy muy seguro que pueden ustedes ir integrando mucho mejor la tecnología e ir encontrando mejores desempeños. Vuelvo a insistir, no lo vean como la nota, véanlo como la competencia que le va a dar un valor agregado a su perfil profesional, ¿correcto? Muchas gracias, que estén muy bien. No se olviden lo que dijo el profe John, de llenar la asistencia del CIPAS en la plataforma, ¿vale? Los veo en una próxima, que tengan un feliz resto de tarde. La grabación mañana por correo llega. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, profe.